Capítulo 12. El cuchillo que aún no tiene nombre. Fujimaru Shirou ya debería haber muerto 10 veces. El sudor le corría por la cara, oscureciendo su visión. Shirou entró en pánico. Su corazón se aceleró cuando sintió nuevamente el agarre fantasma de la muerte alrededor de su cuello. Antes de que pudiera siquiera respirar, un Shinai cortó su hombro izquierdo y Shirou fue derribado hacia atrás, rodando irregularmente por el suelo. Su cabeza giraba en un ciclo dolorosamente lento de arriba, abajo, izquierda y luego derecha. Luchó por recuperar el aliento. Plantó las palmas de las manos en el suelo, intentando apoyar su peso sobre ellas, pero falló. Sus músculos temblaron, temblando de dolor y miedo. En ese último ataque de ahora, por un momento, Shirou pudo sentir la intención de Caster de matar. Ese golpe diagonal a su hombro debería haber sido un movimiento horizontal lo suficientemente poderoso como para romperle el cuello. Solo pensar en eso envió un escalofrío por la espalda de Shirou. Pero al menos un minuto antes de que Shirou muriera, Caster cambió su ataque a un golpe no letal y simplemente lo hirió. Sin embargo, todavía dolía muchísimo y era un sombrío recordatorio de que para seres del calibre de Caster, Shirou estaba muy lejos de ser intimidante. Si Shirou se enfrentara a cualquier otro Servant, habría estado muerto. Era una verdad espantosa, pero Shirou tuvo que enfrentarla sin piedad. Caster podría matarlo con mucha facilidad. Shirou ya sabía esto al entrar al combate. Pero la pelea de hoy fue diferente. Shirou a veces podía sentir que Caster estaba realmente tentado a matarlo. Shirou entrecerró los ojos con cansancio ante la figura quieta y desapasionada de Caster. Solo estaba parado en su lugar, pero la expresión de su rostro fue suficiente para enviar escalofríos por la espalda de Shirou. Había un aire de silenciosa ira alrededor de Caster, como si estuviera plagado de emociones encontradas. «Deberíamos detenernos aquí», dijo Caster, su voz goteando hielo. «Si no puedes soportarlo más, entonces no tiene sentido prolongar esto más», dijo soltando un suspiro profundo y descartando sus proyecciones de Shinai. La piel tensa de Shirou finalmente volvió a la normalidad. Cualquier intención asesina que Caster había estado emitiendo se extinguió y Shirou finalmente pudo sentir que recuperaba el aliento. Shirou se apretó el corazón, sintiendo que sus turbulentos latidos regresaban a un ritmo establecido. Caster arrugó las cejas. Se había excedido. En algún momento de su combate, Caster se dio cuenta de que podía soltarse un poco más ahora que Shirou vestía ropa encantada con hechizos de protección. Caster no tuvo que reprimirse tanto como lo hizo en sus peleas anteriores, y Caster recordó una vez más lo fácil que podía suicidarse. Y bueno, a pesar de ser un contraguardián, él era solo un humano. «Lo siento. Esta vez me dejé llevar», se disculpó Caster, chasqueando la lengua. Se rascó la nuca con malestar. Los muy visibles signos de alivio de su maestro lo hicieron sentir avergonzado. Caster lo llamó entrenamiento, pero en el fondo sabía que había recaído en él descargando sus frustraciones en un niño. Shirou parpadeó. Se sobresaltó y sintió algo frío y húmedo rozando su frente sudorosa. Parpadeó con incredulidad ante la botella deportiva de agua fría que tenía delante. Él miró hacia arriba. El rostro siempre sereno de Caster ahora estaba teñido de culpa mientras le ofrecía a Shirou una botella de agua y una toalla. «Gracias», dijo Shirou, aceptando la botella con un rápido nerviosismo. Ansiosamente bebió la bebida fría de un trago. Tragó, saboreando el frío consuelo que se extendía por su estómago. Luego procedió a secarse la cara y el cabello con la toalla. Mientras se secaba el cabello rojo, Shirou miró a Caster con nerviosismo. Atrás quedó la mirada enojada de un asesino, ahora reemplazada por la habitual mezcla de serena indiferencia. «Durante la pelea, ¿por qué estabas tan enojado, Caster?», insistió con cuidado. Caster parpadeó, mirando al vacío. «Simplemente me distraí con algo del pasado. No volverá a suceder». Shirou escudriñó la expresión del rostro de Caster. No lo miró a los ojos, pero Shirou reconoció la expresión. Tenía la misma mirada cada vez que pensaba en perder a sus padres. «¿Quieres hablar acerca de ello?». Caster se limitó a mirar a los ojos de Shirou. Vio el miedo y la preocupación del niño. ¿Érase una vez él el mismo tipo de ojos? Antes del incendio, antes de la guerra, ¿tuvo alguna vez los mismos ojos?
Caster negó con la cabeza. No, preferiría no hacerlo. Se puso en cuclillas en el suelo para poder hablar al mismo nivel que Shirou. Deberíamos repetir lo que aprendiste de nuestra pelea, cambió de tema. Shirou accedió a dejarlo. Los dos discutieron los resultados de su segundo partido. La ropa encantada que Caster le proporcionó a Shirou ofrecía defensa y destreza mejoradas, pero no ofrecía ninguna habilidad ofensiva. Todo el ejercicio fue diseñado para aumentar la capacidad de Shirou para reaccionar sobre la marcha. Caster detectó las fallas en los hábitos de Shirou y las decisiones que tomó en la pelea. Hiciste bien en proteger tus signos vitales. Pero debes darte cuenta de que si sigues priorizando tus signos vitales, te vuelves predecible. Si ya sé dónde pondrás tu defensa, sabré dónde no atacar. Shirou asintió, pensando en ese último golpe. Por un momento, Shirou estuvo seguro de que su cuello iba a ser partido por la mitad y había levantado su Shinai en defensa, pero en el último momento, Caster apuntó a su hombro. ¿Cómo puedo volverme menos predecible? Bueno, antes que nada, no está mal proteger tus signos vitales. Eso es simplemente sentido común. Ir en contra de eso sería una forma de ser menos predecible, pero también sería algo increíblemente estúpido. Caster reflexionó un poco más sobre la pregunta. Ser menos predecible en una pelea, una respuesta sería reaccionar más rápido. Shirou parpadeó, sin entender. Cuando un oponente hace un movimiento, reaccionarías. Si tu oponente puede predecir el movimiento que harás, entonces ajustará su movimiento para lastimarte mejor. La única forma de defenderte contra eso sería reaccionar a sus movimientos. Reacciona hacia ti. En ese último golpe, si hubieras visto mi espada apuntando a tu hombro, deberías haber ajustado tu Shinai para bloquear el golpe. Pero fuiste demasiado rápido, no pude reaccionar a tiempo, respondió Shirou. Caster asintió. Sí, por eso perdiste. Fuiste más lento. Entonces, ¿cómo puedo reaccionar más rápido? Tienes que acostumbrarte. Necesitas adquirir experiencia en combate en vivo. Con esa experiencia, obtendrás mejores instintos y velocidad de reacción, dijo Caster, agitando las manos. Por supuesto, esta es la razón por la que estamos haciendo esto. Shirou asintió, viendo la locura en el cruel entrenamiento de Caster. ¿Cómo estuve? Caster miró a su maestro. Contra un Servant, morirías en un segundo, dijo sin contenerse. El rostro de Shirou se desinfló. La poca confianza que tenía al principio del día se esfumó. Bueno, mientras esté a tu lado, nunca morirías tan fácilmente, aseguró Caster alegremente. La ropa que te di solo ofrece protección para las partes del cuerpo que cubren. Si usas capucha y máscara, entonces tu cabeza debería estar mejor protegida. Shirou asintió. Sus ojos vagaron hacia la ventana, notando lo brillante que todavía se veía el cielo. ¿No vas a salir hoy, Caster? Preguntó tentativamente. No, anteayer fue solo un caso especial. Tenía asuntos que atender en el centro, dijo Caster, moviendo los ojos hacia un lado. Shirou arqueó una ceja. Con la curiosidad rebosante, preguntó. ¿No me vas a decir qué hiciste? Preferiría no hacerlo. Te lo diré a su debido tiempo, pero ahora no es el momento. Caster negó con la cabeza, firme en su negativa. Shirou respiró hondo varias veces. Su respiración finalmente se había calmado. Entonces, ¿vas a salir esta noche? Caster reflexionó sobre ello. La noche era el momento designado para la guerra del Santo Grial. Aventurarse fuera del templo después del anochecer equivalía a pedir una pelea con otra pareja de maestro y sirviente. Estarían mejor protegidos simplemente permaneciendo en el templo y fortaleciendo el uso de su habilidad de creación de territorio. Los otros maestros y sirvientes seguramente harán su movimiento esta noche. Si es posible, me gustaría fortalecer nuestra base aquí, pero no es que podamos ignorar a los otros equipos para siempre, pensó Caster en voz alta. La mayoría de nuestros enemigos se sondearán entre sí primero, no hay grandes peleas todavía. Si pudiéramos observar desde el fondo antes de que todo se vaya al infierno, eso sería lo mejor. Entonces, ¿eso es un sí? Shirou hizo una seña para obtener una respuesta más clara. Caster escudriñó la mirada expectante del chico. Su maestro estaba inquieto otra vez.
Incluso si saliera esta noche, lo más probable es que te dejará aquí en el templo como lo hice ayer, dijo para aplastar cualquier idea imprudente. Shiro inmediatamente se sintió indignado. De ninguna manera. No me dejarás aquí solo otra vez. No volveré a quedarme en la oscuridad, protestó, apretando los puños. La mirada de Caster se oscureció. Deberías mirarte bien ahora mismo. Apenas has dormido durante los últimos días y te he sometido a un entrenamiento infernal. Todavía estás mareado en este momento, ¿no? Shiro apretó los dientes. No pudo refutarlo. Este no es el momento de ser egoísta. Admito que estás más seguro a mi lado allá afuera que solo aquí, pero si no puedo confiar en que mantendrás la cabeza cuando estemos en medio de zona de guerra, preferiría no traerte conmigo en absoluto, continuó Caster para cerrar la solicitud de su maestro. Coloqué muchos hechizos defensivos en los terrenos del templo antes de irme ayer. Deberían mantenerte con vida el tiempo suficiente. Si te metes en algún problema, llámame con los sellos de comando en tu mano izquierda, apareceré en un destello, el trato de ayer. Caster entrecerró los ojos ante la interrupción de Shiro. ¿De qué estás hablando? Si puedes darme aunque sea un golpe, lo consideraremos tu victoria y obedeceré una petición tuya. ¿Este trato todavía está sobre la mesa? Shiro lo miró directamente a los ojos, sus ojos brillaban con determinación. Caster había dicho esas palabras por arrogancia, por lo que nunca había considerado realmente la idea de obedecer una de las peticiones de Shiro. Pero si eso lograra que su maestro renunciara a ir con él. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? ¿Todavía estás conmocionado por ese último golpe? Caster le dio al chico una última salida. Shiro negó con la cabeza. Te golpearé. De manera justa y equitativa. Caster suspiró exasperadamente. Tomaron sus posiciones en el espacio del dojo de modo que estuvieran uno frente al otro con una distancia de 2 brazos entre ellos. Ambos levantaron sus shinais. Prométeme que no harás que nuestras espadas desaparezcan en medio de la pelea, insistió Shiro, muy serio. Caster sonrió. Al menos su maestro se estaba volviendo más inteligente. Prometo. Empezamos en 3, 2, 1. Caster aumentó su velocidad incluso más rápido que antes y apareció ante Shiro en un abrir y cerrar de ojos. No dudó en bajar su shinai a toda velocidad. Shiro no tenía esperanzas de esquivarlo, así que lo bloqueó y recibió el golpe en el suelo. Su espalda se estrelló contra el suelo de madera y gimió. Eso debería ser suficiente, ¿verdad? Preguntó Caster severamente. Me he estado conteniendo y sigo conteniéndome. Shiro lo sabía. Pero no esperaba que la disparidad de fuerza de Caster fuera tan grande. Pero aún así no. Shiro volvió a ponerse de pie. Nunca estuvimos de acuerdo sobre cómo pierdo, ¿verdad? Puedes golpearme tantas veces como quieras, pero si puedo asestarte un solo golpe, Caster, seguirá siendo mi victoria. Tú. Caster apretó los dientes. No podía creer lo terco que era su maestro. ¿Cómo lo criaron sus padres? Ya es suficiente. Sé bueno y mantente abajo. Caster se movió en un instante y estuvo detrás de Shiro y golpeó la espalda del chico. Shiro retrocedió de dolor, pero cuando estaba a punto de caer al suelo, plantó su rodilla en el suelo y lanzó su shinai hacia Caster. El golpe debería haber sido suficiente para derribar a cualquier niño de 7 años. Pero la ropa de Shiro mitigó la mayor parte de la fuerza y el propio Shiro estaba lleno de endorfinas, adormeciéndolo ante el dolor. Caster se arrepintió de haberle dado su ropa al niño ahora. ¡Qué maestro tan problemático!, murmuró mientras bloqueaba el ataque del chico con facilidad y luego lo pateaba sin piedad. Bien entonces, refunfuñó Caster. Tus padres no están aquí en este momento. Así que, en su lugar, te haré entrar en razón. Shiro gritó ferozmente mientras corría hacia Caster. La pelea había durado más de lo que Caster esperaba. Había pasado casi 1 hora. En ese periodo de tiempo, Shiro fue atacado por todos lados y derribado más veces de las que podía contar. Caster no mostró ninguna piedad y le dio una paliza saludable a cada centímetro del cuerpo del niño. El hecho de que Shiro no derramara sangre solo podía atribuirse a la eficacia de los encantamientos de Caster en la ropa de Shiro. Ríndete ya, repitió Caster. No puedes esperar vencerme después de solo un día de entrenamiento.
Este no es un manga shounen. Shirou cayó al suelo en seco. Tuvo suerte de haber tomado solo un desayuno ligero, o ya habría vomitado por todo el dojo. Apretó los dientes con fervor. Aún no. Aún no hemos terminado. El ceño de Caster solo empeoró. Bajó su chinai sobre el hombro izquierdo de Shirou. El ataque envió una sacudida de dolor a través de Shirou. Gritó y se alejó rodando para recuperar el aliento. No entiendo. ¿De verdad tienes tantas ganas de venir conmigo? Preguntó Caster molesto. No pensó que estaba pidiendo demasiado a su maestro. Los niños se quedaron en casa mientras los adultos trabajaban afuera. Debería haber sido tan fácil como eso. No lo entiendes, dijo Shirou, luchando por hablar entre respiraciones en busca de aire. El miedo de no hacer nada, de quedarse sentado sin hacer nada mientras tu vida está en juego. Shirou pensó en anteayer. Se había visto obligado a pasar el día con Issei, preguntándose cuándo regresaría Caster, si regresaría o no. Fue pura agonía. Yo, voy contigo, Caster, declaró Shirou con total naturalidad. Caster suspiró. Realmente no creía que fuera saludable que un niño en crecimiento se desmayara tantas veces en tan solo unos días. Pero si Shirou necesitaba ser menospreciado para dar un paso atrás, entonces pondría fin a esta farsa de combate. Tonto, lo reprendió Caster. Casualmente entró en el espacio personal de Shirou y blandió su chinai en un punto de la espalda de Shirou que dejaría inconsciente al chico por la fuerza. Caster había hecho esto varias veces antes y se había convertido en algo natural para él. Conocía el punto exacto del cuerpo humano que, cuando se sometía a un trauma repentino e intenso, provocaría una grave falta de sangre y provocaría un choque en el cerebro. Ese debería haber sido el final. Fujimaru Shirou debería haber perdido ante Caster nuevamente. Así debería haber sido. Pero justo antes de llegar a esa conclusión, Fujimaru Shirou tuvo un pensamiento singular. Está aquí. Shirou lo sabía. Incluso antes del partido, sabía que Caster podía cerrar las cortinas de su pequeño berrinche en cualquier momento. Entonces, lo incitó deliberadamente. Soportó golpe tras golpe, esperando pacientemente el único movimiento que sabía que vendría. Había experimentado un golpe de gracia demasiadas veces en el lapso de unos pocos días. Sabía de antemano dónde atacaría Caster. Y tal como se esperaba, Caster cumplió. Si Shirou detuviera ese ataque, podría darle un golpe a Caster, pero eso no fue lo suficientemente bueno. No podía confiar en el azar. Justo cuando Caster balanceaba su chinai, notó el brillo inteligente en los ojos de Shirou. El niño había predicho su ataque. Pero entonces, ¿y qué? Caster estaba seguro de que no importaba. Podía manejar cualquier cosa que Shirou tuviera bajo la manga. Shirou también lo sabía. No importa qué sorpresa tuviera guardada, no importa qué movimiento aparentemente inteligente hiciera, Caster podía reaccionar y reaccionaría ante ello. Tenía la experiencia y la habilidad para hacerlo. La única forma de defenderte de eso sería reaccionar a su reacción hacia ti. Caster había dicho eso antes. Entonces esto solo significaba que Shirou no podía hacer ningún truco. Si iba a ganar, tendría que hacer algo completamente distinto. Con la cabeza palpitando en señal de protesta, Shirou se inclinó hacia el ataque. Cuando Caster se acercó, Shirou se lanzó hacia Caster y luego giró su cuerpo para que su cabeza desnuda quedara directamente en el medio del chinai de Caster. Sin ningún hechizo defensivo alrededor de su cabeza, si la cabeza de Shirou recibía un golpe del movimiento de Caster, entonces su cráneo se abriría y su cerebro aplastado se derramaría. Caster entró en pánico en el último minuto. Desvió el ataque para golpear en otra parte, el hombro izquierdo del chico. Solo su rápida toma de decisiones y sus reflejos dinámicos salvaron la vida de Shirou. El chinai golpeó a Shirou, pero no lo mató. Pero en ese breve momento de pánico, Caster estaba distraído. Golpear. Shirou agitó su chinai y golpeó el pecho de Caster con toda la energía que pudo reunir. El golpe de Caster derribó a Shirou al suelo. El golpe de Shirou simplemente le hizo cosquillas en el pecho a Caster. Pero el partido había terminado. Yo, gano, proclamó Shirou débilmente en el suelo, mientras las últimas fuerzas abandonaban su cuerpo. Su visión se nubló por el sudor en el camino. Caster gruñó amargamente.
No te pareces en nada a un ganador. Pero una victoria era una victoria y un trato era un trato. Las probabilidades de éxito deberían haber sido 0. Pero contra todo eso, el chico había conseguido una victoria. Diré esto de nuevo, si hubiera sido cualquier otro Servant, estarías muerto en el suelo ahora mismo. Caster dejó las cosas claras. Shirou gimió, rodando sobre su espalda. Miró a Caster como un pajarito que se hubiera caído de su nido. Yo, solo gané, porque, Caster no me matará, dijo, cerrando los ojos exhausto. Caster arrugó las cejas. Su ceño se torció en una sonrisa burlona. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Y si no hubiera reaccionado a tiempo? ¿Estabas preparado para morir? Con los ojos cerrados, Shirou respiró hondo y exhaló con fuerza. Era. Caster parpadeó. No había oído mal, ¿verdad? Estoy preparado para morir. Eso es lo mucho que quiero ganar el Santo Grial, murmuró Shirou débilmente en voz baja. Si mi vida inútil puede salvar a mamá y a papá, entonces estoy bien con eso. Tú. Caster no sabía qué decir. Pensó que ya entendía los sentimientos del niño. Pero presenciarlo de primera mano en un momento en el que el niño fácilmente podría haber perdido la vida, le dejó un mal sabor de boca. Pero está bien, Shirou sonrió débilmente a su sirviente, estaba seguro de que Caster no me mataría, porque tú, antes, podrías haberme matado tantas veces y cambiabas tu ataque cada vez. Entonces, yo decidí creer en ti, Caster. ¿Crees que no te mataré? Sí, he decidido confiar en ti, Caster. Así que, aunque sea solo un poco, quiero que tú también confíes en mí. Shirou intentó levantarse del suelo pero se tambaleó y usó sus brazos para sostenerse. Quiero que me traigas contigo esta noche, Caster. La boca de Caster quedó abierta. Estaba completamente estupefacto. Este tipo de maestro, tan sincero y directo, con una determinación temeraria y una voluntad de confiar en los demás. Fue solo un poco, pero vio las tenues sombras del chico que se convertiría en Emilia Shirou. Bien. Tú ganas, Shirou. Caster suspiró, ayudó a su maestro a levantarse y aceptó. Te llevaré conmigo. Esta noche veremos la competencia juntos. Shirou blandió una sonrisa triunfante. ¡Ay! ¡Ay! Detente, ya es suficiente. Shirou gritó en protesta. Quería escapar pero no podía mover su cuerpo. Caster colocó otra bolsa de hielo encima de Shirou y suspiró, diciendo, cosechas lo que siembras, maestro. Si puedes soportar el golpe, entonces deberías poder soportar el dolor. Ten paciencia. Shirou gruñó. ¿Pero no es esto demasiado? Se quejó, mirando los varios paquetes de hielo colocados encima de su forma indefensa en el futón. Está muy frío. Solo ten paciencia. Caster hizo oídos sordos a las protestas de su maestro. No queremos dejarte ningún moretón visible, ¿verdad? Si te saco en público, Servicios Infantiles no me arrestará. Shirou no pudo discutir eso y solo pudo secarse las lágrimas con amargura. ¿Cuándo nos vamos? Después del anochecer, justo antes de una cena ligera, dijo Caster dejándose caer junto a Shirou en los tatamis. Reprimió una risa burlona. Perfecto, mientras estés así de indispuesto, podemos hablar más sobre la guerra del Santo Grial. Shirou entrecerró los ojos hacia Caster, sintiéndose bastante ofendido. Me duele el cuerpo. Sí, lo hemos establecido. Estás sufriendo. Caster asintió. De todos modos, si vas a unirte a mí, debes estar preparado para conocer a los otros maestros y sirvientes. Sin contarme a mí, deberían haber otros 6 servants convocados en la ciudad de Fuyuki en este momento. Como yo, no deberían dar sus nombres verdaderos casualmente y deberían usar sus nombres de clase. El nombre de mi clase es Caster, el Servant of Magecraft, dijo Caster, haciendo un gesto para sí mismo. Las otras clases son Saber, Archer, Lancer, Rider, Berserker y Assassin. Cada clase de Servant es mejor en un tipo de cosas. Para mí, debería ser mi hechicería, continuó Caster explicando las especialidades de las diferentes clases. En detalle. Shirou lo siguió a pesar del dolor entumecedor. Realmente no registró los nombres de las clases, que suenan en inglés y simplemente los aceptó tal como los escuchó.
Que hubiera otras 6 personas igual o incluso más fuertes que Caster era algo difícil de aceptar. ¿Cuál es la clase más fuerte, Caster? Preguntó con curiosidad. Cada clase tiene sus propias fortalezas y debilidades. Pero si quieres una respuesta directa, la mayoría de la gente respondería a la clase sabré, dijo Caster con indiferencia. La expresión del rostro de Shirou decía que quería escuchar más, por lo que Caster lo aceptó. Si piensas en los servants como sombras de grandes héroes que han dejado su huella en la historia, la espada es el arma de elección más común y más resonante. Tienes historias como la espada en la piedra o la espada en el árbol, o la espada maldita de esto o aquello. Es natural que los héroes con espadas tengan mejores leyendas y, en consecuencia, mejores niveles de poder, explicó Caster con más detalle. Entonces, cuanto más popular es un héroe, más fuerte es el servant. Preguntó Shirou. Eso estaría bien, sí. Caster asintió. Shirou permaneció en silencio. Se preguntó acerca de la propia leyenda de Caster. Debería ser una especie de gran héroe. Un mago que podía conjurar espadas sobre la marcha. ¿Hubo alguna vez una leyenda como esa? Shirou no sabía lo suficiente como para siquiera especular. Lo que el chico sí sabía de la misteriosa identidad de Caster eran solo unos pocos fragmentos dispersos de conocimiento oscuro. Un mago que fabricaba espadas, que mataba innumerables personas, que tenía espadas chinas de una antigua historia china, que tenía un cuchillo que pertenecía a un asesino en serie y que aprendió hechicería de su padre. Mientras Shirou estaba perdido en sus pensamientos, Caster estaba ocupado entregándose a los suyos. Examinó cuidadosamente la condición corporal de su maestro. La hinchazón de los moretones había cesado y solo quedaba esperar a que sanaran de forma natural. Tengo algo que darte, Shirou, dijo Caster, cambiando su tono alegre por uno serio. Debería resultar útil cuando llegue el momento. Caster colocó un objeto tan largo como el antebrazo de Shirou en el lugar al lado de la cabeza de Shirou. Estaba envuelto en tela, pero por su forma, uno podía adivinar fácilmente qué era. ¿Un cuchillo? Preguntó Shirou mientras lo miraba sin comprender. Sí, un cuchillo. Caster quitó la tela para revelar un gran cuchillo envainado. En realidad es un código místico que hice con mi habilidad construcción de objetos pensando en tu uso personal. Shirou tomó el cuchillo. Lo recogió con cautela, probando el peso del arma en sus manos. Era un cuchillo simple sin mucho diseño, un mango negro liviano con una hoja de acero de un solo lado en una funda negra. Sacó el cuchillo de su funda y vio que en la hoja estaba grabada una forma vaga que se parecía a los sellos de comando en la mano de Shirou. Esto es... Shirou todavía estaba perdido con el repentino regalo. Debería estar agradecido, pero no sabía cuán entusiasmado debería estar un niño al recibir un cuchillo. Lo sinteticé a partir de materiales similares a tu propio cuerpo y le puse un hechizo vinculante. Debería regresar automáticamente a ti sin importar dónde termine. También puedo rastrear dónde está el cuchillo, por lo que, a mi vez, siempre debería estar capaz de rastrear su ubicación, continuó Caster explicando las propiedades especiales del cuchillo. Pero bueno, aparte de eso, es solo un cuchillo común y corriente. Así que ten cuidado de no cortarte, advirtió Caster. Para ser honesto, no estaba tan seguro de la idea de darle a un niño de 7 años de sangre caliente un cuchillo de código místico de baja calidad. Pero las armas blancas eran lo más fácil de crear para él y le servían como otra capa adicional de protección. ¿Eso tiene un nombre?, preguntó Shirou. ¿Eh? La pregunta tomó a Caster por sorpresa. No, es solo un cuchillo. Realmente no necesita un nombre elegante. Ya veo, murmuró Shirou, un poco decepcionado. Algunas de las armas mágicas de la televisión y el manga tenían nombres extravagantes y espectaculares. ¿Quieres darle un nombre? Eres libre de hacerlo. Caster agitó su mano con desdén. Shiro negó con la cabeza. Sonó genial al principio, pero nombrar un cuchillo mágico que acababa de recibir parecía un poco infantil. Está bien sin nombre. Me gusta mucho. Gracias, Caster. Le sonrió sinceramente a su sirviente. No es nada digno de elogio. Caster desvió la mirada. La culpa se apoderó de su corazón cuando recordó qué materias primas se habían utilizado para producir un código místico con la función de regresar siempre a su propietario.
El principio detrás de la construcción del cuchillo era bastante sencillo. Para que un arma regresara siempre a su dueño, simplemente necesitaba estar imbuida del concepto de tener una conexión inquebrantable con su dueño. La forma más sencilla de lograrlo sería utilizar las partes del propio cuerpo como materia prima. O salvo que, las partes del cuerpo de un pariente cercano que compartiera la misma sangre. Caster miró a su maestro de manera complicada. Se preguntó si Shiro aún sería capaz de sonreír así si usara Structural Grasp en el cuchillo y aprendiera el secreto detrás de su creación. Nota del autor. Para ser claros, Caster usó los cadáveres de los padres de Shiro como materia prima para el cuchillo. Hace mucho tiempo, alguien preguntó por qué Caster simplemente dejó a los padres de Shiro acostados en su cama y no los enterró ni nada por el estilo. Esta es la razón por Caster bajó anteayer para hacer el cuchillo. Moler sus huesos hasta convertirlos en polvo. Usando sus órganos como combustible para forjar la espada. Cosas realmente grotescas para hacer con los cadáveres de tus propios padres cuando lo piensas. Gracias por leer.